En el suroccidente asturiano ya se puede vivir sin gluten gracias a una madre que, tras diagnosticarle a ella y a su familia la enfermedad celíaca, ha elaborado sus propias recetas caseras. De su empeño para no privar a los suyos de una buena cocina diaria, nació Isacel, el primer obrador de productos en fresco sin gluten en Cangas del Narcea. Este es un obrador de productos sin gluten, de productos de panadería sin gluten, es exclusivo, no elaboramos otro tipo de productos y nació a raíz de ser diagnosticados en la familia varios celíacos, entre ellas yo. El medio rural no es solo campo de agricultura y pasto de ganado. Nuevos profesionales se sienten atraídos por estos territorios donde la llegada de Internet les abre un camino de nuevas oportunidades para desarrollar su trabajo. Pablo Armesto, artista asturiano de reconocimiento internacional, ha encontrado en Villaviciosa el espacio ideal para crear su obra. Con la ayuda del líder de la comarca de la Sidra, ha hecho de un antiguo llagar su nuevo refugio de inspiración artística. Yo creo que los territorios ha evolucionado todo a través de lo que es Internet, los nuevos medios. Tú estás con esa mentalidad local, ¿no? Desde lo local a lo global. En Aguasmestas, tierra de noble y rica madera, se elaboran algunos de los artículos que se venden en muchas de las tiendas de souvenirs del norte de España, Castilla y León y los Pirineos. Sus artesanos son los herederos de José García Alba, famoso comerciante de madreñas del suroccidente asturiano. Les gustó mucho porque dijeron que era una cosa nueva, que era un proyecto muy bonito, que era una cosa diferente a lo que normalmente se hacía, sobre todo por las zonas rurales y en este tipo de zonas. Son muchas las familias del suroccidente asturiano que a diario conviven con la celiaquía, una enfermedad que se manifiesta por la intolerancia que algunas personas padecen al gluten del trigo, la cebada y el centeno. De hecho, Cangas de Narcea, junto a Llande, Degaña, Ibias y Tineo, mantiene un índice de enfermos celíacos que se eleva al 3% de la población, el triple de la tasa nacional. A María Teresa Pérez, a su madre y a sus 2 hijas, se les diagnosticó esta enfermedad hace unos años. Pues este es un obrador de productos sin gluten, de productos de panadería sin gluten, es exclusivo, no elaboramos otro tipo de productos y nació a raíz de ser diagnosticados en la familia varios celíacos, entre ellas yo, mis hijas, mi madre, y entonces vimos la necesidad que había, porque bueno, yo me dediqué a hacer en casa productos porque los industriales no nos gustaban, los productos de panadería, repostería para mis hijas. Y viendo que bueno, los resultados eran muy aceptables y yo estaba al paro y necesitábamos pues, buscar un poco un medio de vida y decidimos pues, embarcarnos en este proyecto. Maite, conocida así popularmente, averiguó que en la dieta está la cura y el único tratamiento es consumir alimentos sin gluten. Fue así como esta madre se puso manos a la obra y empezó a elaborar sus propias recetas sin gluten para no privar a los suyos de una buena cocina todos los días. Tanto éxito tuvo con su cocina en casa que enseguida Maite, entonces en el paro, detectó para ella una gran oportunidad de negocio. Nació así Isacel, la primera panadería de productos sin gluten. Pues aquí estamos en el despacho del obrador, aquí es donde vendemos directamente al cliente. Tenemos, bueno, el producto principal es el pan, que lo elaboramos en 2 formatos, en bollo así de ración y en barra. Es un producto fresco, elaborado diariamente y como el pan normal de trigo, pero todo con materia prima sin gluten y sin riesgo de contaminación. También hacemos galletas, cookies, estas son galletas con pepitas de chocolate, pastas de té totalmente artesanas con un sabor a mantequilla muy bueno, tartas, hacemos tartas por encargo, también tenemos magdalenas, que las hacemos sin lactosa también, porque muchos de los enfermos celíacos tienen también intolerancia a la lactosa, entonces elaboramos la mayor parte de nuestros productos también son sin lactosa. Rosquillas de anís con el sabor de las rosquillas tradicionales, y aquí tenemos pastas de té, pues eso, para dar un poco respuesta a que el celíaco también pueda disfrutar de un té o un café con unas pastas totalmente artesanas. Hacemos tartas por encargo, esta es una tarta de crema y kiwi, que es para un cumpleaños esta tarde.
Y este es el obrador donde elaboro cada día el pan y todos los productos frescos. Partimos de la materia prima básica, la harina, el agua, la levadura y la sal, y hacemos el pan fresco que luego se puede disfrutar cada día. También hacemos empanadas de hojaldre o de masa de pan en distintos formatos, bizcochos y bueno, un poco de lo que habíais visto en el despacho. Me levanto a las 2 de la mañana para empezar a preparar la masa y preparar todo para amasar. Lo primero que hago es el pan y los preparativos para las empanadas, que es lo que sale a primera hora. Y pues eso, empezar con las masa madre, hacer la masa, formar las piezas, esperar las fermentaciones correspondientes y luego pues hornear. Es un horno, el horno que tenemos es un horno chiquitito, según otras industrias, pero bueno, en principio para mi visión del negocio que tengo, bueno, tampoco queríamos hacer algo demasiado grande. La amasadora también es chiquitita, los bancos de trabajo, las mesetas, y es un poco, pues esto es el lugar de elaboración. El obrador se abrió al público en el año 2013 y hasta ahora es el único establecimiento que elabora producto en fresco. Además de pan y empanadas, Isacel también se ha atrevido con la repostería de gran calidad y siempre bajo un control riguroso de las materias primas a utilizar. Vamos a elaborar una empanada de picadillo, en este caso el relleno elegido es picadillo, y en primer lugar pues echamos la harina, que consta, yo las hago de almidón de maíz, harina de arroz y harina de patata, con el espesante correspondiente para que haga la liga que el gluten normalmente haría en una harina de trigo. Le he hecho también harina de tez, que es una harina muy rica en nutrientes, porque los celíacos carecemos de ciertos nutrientes que aporta el gluten, y entonces es una manera de enriquecer la masa. A esa harina la removemos para que se mezcle, echamos el sal, espera, aquí, a ver, echamos una puntita de sal. Y tenemos aquí la levadura, que la desmenuzamos en el agua. Removemos para que se disuelva bien y lo añadimos a las harinas. Le añado también un poco de aceite de oliva virgen, que aporta elasticidad a la masa, y todo esto va al robot. Ya está amasado en el robot, primero amasado en el robot, lo sacamos y le damos unas vueltas en la mesa. Sin que se cargue mucho de harina, porque si no resultaría una masa dura, pero bueno, se puede ver que es una masa como la de cualquier masa con trigo. La boleamos bien y la tenemos que dejar reposar en un recipiente hasta que doble el volumen. Y la tapamos para que esté en un sitio cálido y resguardado hasta que doble el volumen. A lograr este propósito también ha contribuido el Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos, que apoyando este proyecto con las ayudas LEADER ha manifestado su sensibilidad hacia un alto porcentaje de la población, cuya calidad de vida ha mejorado notablemente desde la apertura de Isacel. Una vez que vimos que necesitábamos emprender de alguna manera, vimos que esta era una salida que podría tener aceptación. Y bueno, nos dirigimos a la Agencia de Desarrollo Local en Cangas del Narcea, nos informaron de las ayudas que existían en ese momento del programa LEADER. Entonces, bueno, a través de la oficina de LEADER en Cangas, la verdad que recibimos mucho apoyo y mucha información, y decidimos ya directamente emprender. Vimos que entrábamos dentro de las
de las ayudas máximas, pues por el tema de estar en entorno rural, ser mujer y aparte por ser un proyecto totalmente innovador. El negocio, bueno, no es el mejor momento para un negocio porque el tema de la crisis pues afecta en todo, hasta en la comida, pero la verdad es que estamos muy contentos porque vemos que con nuestros productos satisfacemos unas necesidades básicas para las personas, como es el poder disfrutar del pan. Eso es una de las cosas que un paciente celíaco lo ve restringido en el momento del diagnóstico. Ve que se le acaba el mundo porque piensa que no va a poder volver a disfrutar de un alimento tan básico como el pan. Y bueno, con nuestros productos pues intentamos satisfacer esa necesidad. Pero si bien el Obrador Isacel hoy es un éxito con vistas incluso a ampliar el mercado a toda la región, montar este negocio resultó para Maite un interminable maratón. El largo y costoso periplo que vivió por las distintas administraciones para obtener permisos y licencias retrasó durante 9 meses la apertura de su obrador ya hecho. No es fácil porque bueno, nosotros por la propia experiencia hicimos todos los trámites que nos fueron indicando. Una vez acabada la obra, que bueno, pensamos que iba a ser más sencillo iniciar el proyecto, tuvimos que estar parados 8 meses hasta que tuvimos todos los permisos y licencias por el tema de que aquí entran, al estar en un núcleo rural, teníamos que tener permisos de medio ambiente, luego tuvimos también por estar cerca de un río, Confederación Hidrográfica, el tema de estar al lado de una carretera, pues también sus correspondientes permisos para cualquier pequeña modificación que había que hacer respecto al proyecto. Entonces la verdad que fue bastante lento. Yo veo que fueron las trabas que tuvimos, que nos supuso unas grandes dificultades porque bueno, teníamos toda la inversión hecha y tuvimos que estar 8 meses esperando a poder empezar a trabajar y realmente que empezásemos a generar ingresos. Por ello, uno de los grandes retos del medio rural es rebajar las trabas administrativas que enfrentan los pequeños empresarios cuando apuestan por emprender en un entorno especialmente sensible a sus condiciones ambientales y paisajísticas. Muchas aldeas y pueblos de toda la geografía se están convirtiendo en refugio de los creadores más pujantes del arte contemporáneo. El estilo de vida rural también ha atrapado a Pablo Armesto. El artista, uno de los más célebres de nuestra región, se ha instalado recientemente en una pequeña parroquia de Villaviciosa, donde va a desarrollar su proyecto Letra y Media. Letra y Media es un proyecto que abarca un poco, digamos, lo que es el arte y el diseño gráfico, ¿no? Aparte también de la grabación y la estampación como artesanía, ¿no? Viene de un proyecto de hace 15 años ya, que empezó en Gijón, encima de Villa, y luego fue deambulando, estuvo en un entorno rural también en Granda, en Gijón, y ahora terminamos aquí en Villaviciosa. Abarca pues escultura, diseño gráfico, ilustración, abarca también un poco, digamos, las nuevas tecnologías y a su vez también un poco lo que es el arte gráfico, que es grabado y estampación, litografía, silografía, etcétera. Bueno, yo estuve trabajando después de estar en agencias de publicidad y estudios de diseño y a la vez llevaba un estudio de arte más interno, ¿no?, de cara al público. Y entonces después de ahí desarrollo y pienso que, bueno, que es el momento de independizarse y juntar y fusionar todo eso en este proyecto, ¿no? Su especial interés por el patrimonio llevó al artista a hacer del antiguo Llagar de la Sidra su nuevo espacio de trabajo, un lugar donde ha logrado fusionar vanguardia y mundo rural. A través de los años vas acumulando libros de compañeros artistas, de catálogos, de referencias, y entonces este es muy importante en mi vida lo que es el tema de los libros, aparte de que yo también hago catálogos. Y entonces este es un punto de lectura que me parece interesante, tener un espacio destinado solamente a dedicarlo para ninguna interferencia más, sino solamente para leer, ¿no? Este, digamos que es mi despacho particular o mi despacho, mi mesa privada, y yo la denomino así también porque es la de los proyectos, la de las ideas, las cosas más personales, ¿no? No es la mía más particular, ¿no? No es de trabajo, sino más de desarrollo de ideas, brainstorming y todas esas cosas, ¿no? Una zona de sentarse, de hablar, de charlar entre amigos, ¿no? Un poco más informal, un punto de encuentro también, ¿no? Donde debatir o también a la vez, que es lo bonito también de este espacio, de disfrutar del entorno rural, que es privilegiado en Villaviciosa, ¿no? También, ¿no? Esta zona, digamos que es la más técnica, donde se desarrollan los proyectos, como te comentaba antes. Ahora está un poco todavía desordenado porque acabamos de desembarcar. Y sí, bueno, hay una impresora 3D que desarrollamos, por ejemplo, con el equipo de La Laboral,
y equipos informáticos y plotters, como te comentaba antes, ¿no? Es la más técnica realmente, ¿no? Eligió la comarca de la Sidra porque es este, según el artista, un territorio que resume la idea que se tiene del encanto que guarda Asturias. Entonces siempre busqué un vínculo con Asturias y al final encontré esto aquí en Villaviciosa, que para mí está muy bien centrado y también disfruta de todo lo que es Asturias, ¿no? Tanto la playa, la montaña y lo que es el mundo rural, ¿no? Para la gente que pueda venir de afuera. También Internet ha cambiado la vida en el medio rural. Las nuevas tecnologías han permitido acercar nuevos profesionales a estos entornos, donde antes era impensable que pudieran desarrollar su actividad profesional o artística. Yo creo que los territorios ha evolucionado todo a través de lo que es Internet, los nuevos medios. Tú estás con esa mentalidad local, ¿no? Desde lo local a lo global. Entonces tiene las ventajas ahora mismo de tener el encanto de, bueno, si eres reflexivo, necesitas un espacio introspectivo donde desarrollar y tal, tiene todo ese encanto a la vez, estar en este entorno, es un privilegio, y a la vez no estás desconectado del mundo hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es por eso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que nos encontremos ahora ciertas profesiones liberales, autónomas, que nos podamos permitir. Luz. Es como un pequeño diario personal de días buenos, días malos, días más especiales o más importantes en la trayectoria de una persona, ¿no? La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra ha colaborado en la puesta en marcha de este singular proyecto que trae nueva vida y dinamismo a un entorno que hasta ahora vivía prácticamente del sector primario. Pidiendo información al ayuntamiento para ese emplazamiento, para esa actividad nueva que iba a dar, pues sí me enteré de que había algunas subvenciones del líder de la comarca de la Sidra. Me puse en contacto con ellos, estuvieron encantados con el proyecto, fue la verdad que tanto como Carlos y todo el equipo un apoyo constante, y a la vez pues me animaron a presentarme el proyecto. El proyecto lo he presentado y si va, en teoría, está medio aprobado, que va a ser cofinanciado por ellos, por las ayudas del líder. Sí. Iniciativas como la de Pablo Armesto ofrecen al campo un nuevo espacio de oportunidades. La tercera generación de quien fue uno de los comerciantes de madreñas más célebres del suroccidente de Asturias ha decidido rescatar el viejo taller de José García Alba y abrirlo de nuevo al mundo con una expansión que va más allá de lo que entonces ya había conseguido este mercader de Aguasmestas. La idea de reabrir el negocio familiar partió de Noelia González y su marido. También es verdad que mi marido me planteaba, bueno, ya tenía el abuelo la fábrica esta de madreñas y ya veíamos un poco de vistas de hacer algo. O sea, no venir aquí tampoco y decir, bueno, voy a buscar trabajo, sino ya queríamos hacer una cosa nuestra, empezar ya con la fábrica y demás. Entonces, pues con ilusión, intentando buscar cosas y ideas y bueno, bien, porque sobre todo al principio es la ilusión de hacer algo nuevo, de si funcionará, si no funcionará. Y como la familia de mi marido tenía un taller de madreñas, decidimos darle como un cambio, porque ya las madreñas no se vendían, no era un futuro. Entonces decidimos hacer un taller de artesanía, dedicado un poco pues a hacer cosas que hoy en día se llevan, como cosas para el turismo o cosas para la hostelería, básicamente utilizando la madera. Cuando yo vine aquí todavía vivía el abuelo de mi marido, entonces bueno, me enseñaba las maderas y me enseñaba a trabajarlas, a tratarlas. Y bueno, bien, la verdad es que poco a poco, todavía hoy en día sigues aprendiendo cosas porque bueno, no sabes todo, pero bien. El joven matrimonio decide así recuperar las herramientas y los secretos de la madera que aún atesora la antigua fábrica del abuelo. Pues esta es la zona de carpintería, donde aquí nosotros la madera la compramos de la zona, a maderistas aquí de la zona, nos la traen, nos la dejan atrás apilada, entonces la vamos cortando en trozos más pequeños y la vamos cerrando hasta conseguir pues, trozos más pequeños para manejar. Una vez se cierran, se pasan por aquella otra máquina, que es una calibradora, que lo que hace es lijarla por delante y por detrás para darle un aspecto más suave y más liso. Y una vez están pasadas por ahí, se dejan secar un poco, porque suele estar la madera un poco húmeda, se deja secar
al aire libre y luego ya las usamos para hacer el grabado y de los imanes o bueno, de las piezas que hagamos. Nos encontramos aquí en el taller de artesanía, que es donde hacemos las cosas para los souvenirs, para la hostelería, para eventos como bodas, bautizos, comuniones. Hacemos imanes, marcapáginas, posavasos, arcas, bueno, un poquito de todo. Aquí tenemos las máquinas donde hacemos los grabados. Esta, por ejemplo, es una máquina que esta es para el vidrio, para hacer calcas para los vasos. Luego, de aquí, de esta máquina, los vasos irían a aquella otra, por ejemplo, que es un horno donde se tienen que meter los vasos con la calca ya puesta y tienen que cocer. El proceso dura como unas 5 horas. Luego tienes que dejarlo enfriar otras 24 horas y de aquí salen los vasos con la calca. Luego para aquí, para esta otra zona, tenemos las máquinas que son de grabado y corte láser. Aquí hacemos los diseños en el ordenador. Todos los diseños los hacemos ahí y luego se lo mandamos a la máquina y la máquina es la que hace el corte y el grabado de la madera. Graba todo tipo de madera, más grande, más pequeña, todo. Como esta máquina tenemos también 2 más, también de corte y grabado láser, que se encuentra una aquí, que hace lo mismo exactamente que aquella, lo mismo, hacemos los diseños en el ordenador y luego lo pasamos a la máquina y hace el grabado y el corte. Y esta pues lo mismo. Esta de las 3 que tenemos es la más antigua y hace exactamente lo mismo. La artesanía de la madera de Asina centra su producción en artículos de recuerdo. Llaveros, imanes, colgantes, pisapapeles, posavasos, jarras, cubos o placas. Bueno, pues como podéis ver aquí tenemos una exposición de todas las cosas que hacemos. Realmente lo que más trabajamos es para el turismo, haciendo imanes de varias modelos o capas. Tenemos imanes sencillos, imanes que tienen como capas, que dan como una imagen tridimensional. Luego tenemos cajas, llaveros y colgantes, también son de las cosas que más se venden para el turismo. Luego también hacemos para hostelería y para eventos y tal. Hacemos vasos o bien grabados a láser o bien grabados a calca, que esos pueden ser en color. Los grabados láser no. Luego también hacemos para el turismo pues marcapáginas, cuadros, posavasos para hostelería, jarras también hacemos para la hostelería. No, nuestro mercado abarca Asturias, pero básicamente todo el norte de España. Todo el norte, Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, los Pirineos, Zaragoza, hasta Madrid. De Madrid para abajo no trabajamos, pero lo que es de Madrid para arriba, Castilla y León, prácticamente todo, abarcamos todo el sector. Yendo por las tiendas, ahora ya, una vez que tienes el cliente, ya va él pidiéndote y demás, pero en un principio yendo por las ciudades, buscando las tiendas, las que mejor ves a lo mejor ubicadas o las que ves que tienen más caída para el turismo y ofreciéndoles nuestros productos y dejándoselos así un poco a ver que los prueben y según vayan probando, si los van vendiendo, pues que se vayan quedando con ellos y la verdad es que tienen muy buena aceptación y nos siguen comprando y nos seguimos vendiendo muy bien. En Asina, además de Noelia González, trabajan actualmente 2 empleadas más. Pues yo soy de Grao y empecé a trabajar aquí porque cuando terminé de estudiar me salió trabajo en Belmonte. Cuando terminé allí pues me salió el trabajo aquí y entonces decidí quedarme ya. La verdad que estoy muy contenta y me gusta mucho porque hacemos cosas, novedades y cosas que merece la pena hacer y ver. Y llevo 2 años trabajando y la verdad que espero seguir así. No he hecho en falta nada porque al tener coche y todo, aunque vivo aquí, la verdad que me traslado bastante a Oviedo y la verdad que no he hecho en falta nada. Me gusta esta zona y la verdad que estoy muy contenta desde que vivo aquí. Como también nunca viví en la ciudad, siempre viví en Grao, que tampoco es un sitio muy grande ni tal, pero yo la verdad que estoy muy contenta viviendo aquí y lo recomiendo. Bueno, pues básicamente hago pegar imanes 3D o poner también a veces las máquinas, pintar. Esto lo pintamos para luego lijarlo y poner los imanes y
y luego empaquetarlos para mandarlos. Bueno, porque como estoy ahí al lado y eso, pues me dijeron que si quería venir a trabajar. Y les dije que sí, porque estaba al paro, acabara de trabajar en el Ayuntamiento de Somiedo como administrativa y no estaba al paro, quedara al paro. La presencia y actividad de las mujeres en un medio rural especialmente envejecido y despoblado ha demostrado ser la clave para evitar el despoblamiento de los pueblos como Aguasmestas, donde apenas vive una veintena de vecinos. De ahí que el proyecto liderado por Noelia González se haya apoyado desde el Grupo de Desarrollo Rural del Camín Real de la Mesa, cuyas ayudas líder han favorecido la modernización de un negocio del siglo pasado. Miramos a ver qué ayudas podíamos tener, porque claro, cuando empiezas con un nuevo proyecto no cuentas con un poder adquisitivo bastante boyante, ni con muchas ayudas, entonces nada, estuvimos mirando a ver qué opciones había, qué posibilidades teníamos para poder iniciar este proyecto. Estuvimos mirando las ayudas líder del Camín Real de la Mesa y las estuvimos valorando, les presentamos nuestro proyecto, todo lo que pensábamos hacer, todo lo que queríamos invertir en estas nuevas máquinas de grabado láser que realmente son muy caras, ¿no? Les gustó mucho porque dijeron que era una cosa nueva, que era un proyecto muy bonito, que era una cosa diferente a lo que normalmente se hacía, sobre todo por las zonas rurales y en este tipo de zonas, y la verdad es que nos dieron una ayuda que nos vino muy, muy bien. Noelia González es, sin duda, el reflejo de un tiempo nuevo en el medio rural asturiano.